Vamos a ver qué es el mundo cuántico, y para esto les voy a mostrar una ley que se llama entrelazamiento cuántico. Rodolfo era para clase de secundaria, ¿verdad? Ok. Entonces acuérdense, tienen que tomar ustedes una conducta como algunos guerreros. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el entrelazamiento cuántico. Para entender esto, tenemos que imaginar protones, neutrones y electrones. Voy a tratar de explicarles primero cómo está dividida la materia, cómo se conforma. Vamos a ver primero lo que viene siendo protones, neutrones y electrones. ¿Qué son? ¿Nadie los conoce? Son las partículas más pequeñas. Son las partículas más pequeñas dentro de un átomo. Están los átomos y adentro son protones, neutrones y electrones. Aquí está el modelo. Esos que andan aquí alrededor son electrones. Los protones y neutrones están en el núcleo. Aquí adentro. Aquí. ¿Qué son los protones, neutrones y electrones? Pues son las partes que integran un átomo. Son las partes que conforman un átomo. ¿Qué son los átomos? Son los que conforman los elementos. Y los elementos forman compuestos. Ya de los compuestos viene lo que es el líquido, viene lo que es, por ejemplo, ese borrador, este marcador. Son diferentes compuestos que le dan forma a la materia. Entonces, todo lo que tiene en común son estos que son materia. ¿Estamos de acuerdo? Y les voy a hablar un poquito para entender esto, el entrelazamiento cuántico. Vamos a hablar de Bohr. Vamos a hablar de Niels Bohr. Pues Niels Bohr fue el creador del modelo atómico. Él observó por primera vez, este es el modelo atómico del hidrógeno. Y podemos observar, aquí tenemos dos electrones, tenemos los dos protones que son los azules y los dos neutrones que son los rojos. Los electrones traen carga negativa, los protones traen carga positiva, los neutrones no traen carga. Esto no es para un repaso, o sea, no, esto no es la ley, se llama ley de entrelazamiento cuántico, no es para que más o menos un repaso. Ahorita les voy a explicar cómo está. Bueno, él decía, lo que pasa en una partícula al instante ocurre en la otra. ¿Qué es esto? Él observó, aquí tenemos observó el hidrógeno, cómo funcionaba. Entonces él vio algo muy raro, que viene siendo esto. Así. Cuando él aplicaba calor al hidrógeno, él lo calentaba. Los electrones, que son con carga negativa, que andan aquí alrededor, brincaban de él, es decir, brincaban aquí hacia acá. Pero no cruzaban el espacio. Es decir, brincaban de aquí a acá, pero no cruzaban este espacio aquí, no lo cruzan. ¿Por qué? Es como si, por ejemplo, tú estás en la planta de abajo, quieres venir aquí y automáticamente apareces aquí, sin siquiera cruzar, sin siquiera subir las escaleras. Entonces él observó, dijo, ¿por qué? Si se supone que la ley de la física aquí, en la física clásica, todo es predecible. Es decir, si tú quieres bajar, tienes que cruzar por el espacio, ya sea haciendo un hoyo, ya sea por las escaleras, tienes que pasar. Él decía, si no está cruzando este espacio, entonces está teletransportando la partícula. Y es aquí donde nace la controversia del mundo cuántico. Porque según esto, la teoría de Albert Einstein decía eso. La teoría de la relatividad dice que todo es predecible. O sea, todo se puede predecir. Si tú quieres medir, digamos, si tú avientas este borrador, lo avientas, le puedes medir la velocidad, puedes medir la altitud, puedes medir el ángulo con la parábola. Si lo avientas así, también puedes medir así. Pero ¿cómo puedes medir algo que ni siquiera, o sea, que se está transportando de aquí a acá, ni siquiera cruzar de este espacio aquí? Pues total que él dejó estos postulados así y los dejó esos postulados hasta ahí. Y dijo,
Él dijo, lo que pasa en una partícula ocurre al instante. ¿Qué es esto? Ocurre al instante en otra. Él observó que al momento de que esta partícula, que al momento de que esta partícula brincaba hacia acá, automáticamente esta, en el mismo sentido, brincaba hacia aquí. Es decir, en sentido recto. Y no solo eso, sino que a veces la partícula ni siquiera brincaba aquí, a veces que brincaba acá, o hay veces que acá, o hay veces que acá. Y siempre la misma partícula, esta, siempre brincaba en línea recta conforme a la otra. Igual siempre, es como si estuvieran entrelazadas, por eso se llama ley de entrelazamiento cuántico. Entonces observa eso, dijo, ¿cómo es posible de que sí? O sea, ni siquiera están cruzando el espacio y aún así esta partícula brinca exactamente en línea recta a la otra? ¿Por qué? Tiene que haber un medio de comunicación entre ellas que se comuniquen para que estén en línea recta. Porque si eso fuera, esta brinca aquí y esta brinca aquí en un lado, y no. Exactamente cuando brincaba esta aquí, esta brincaba en línea recta hacia esta. Hasta ahí lo dejó él. Y aquí es cuando aparece John Bell, que hace un experimento. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario, por eso se llama mundo cuántico, porque mundo cuántico no rigen las leyes. En este mundo no puedes ni medir, no puedes ni medir el ángulo de elevación, ni puedes medir la línea recta, nada. Llega este señor, que se llama John Bell. Lo que hace es dice, ok, bueno, vamos a tomar esta ley, esta es una teoría. Ahorita es una ley. Era una teoría, o sea, solamente él especulaba por qué cuando brincaba esta partícula hacia acá, esta en línea recta brincaba, quedaban en línea. Entonces lo que hace este señor John Bell, un acelerador de partículas, logra quitar esta partícula y esta del átomo de hidrógeno, los logra sacar. Dijo, ok, si esta ley es correcta, la ley de entrelazamiento cuántico, si algo ocurre en esta, tiene que ocurrir en esta. Si yo la pinto de negro, se tiene que pintar de negro esta. Si yo la roto 60 grados, esta tiene que rotar 60 grados. Es algo imposible, ¿no? O sea, suena algo imposible. ¿Cómo es posible que una partícula cambie su color? Automáticamente cambie la otra. ¿Cómo es posible? Él decía, no, pues, o sea, decía Albert Einstein, decía, no, pues, o sea, todo es predecible. Pongan atención porque les voy a preguntar lo que está diciendo Rodolfo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces saca las partículas, los pone a 12 metros. Aquí ya están las partículas fuera de los electrones que están entrelazados, están fuera del átomo de hidrógeno, o sea, es decir, que ya las sacó y aquí las tiene. Las puso a 12 metros. Dijo, ok, voy a calar, a ver si es cierto. A ver si es cierto lo que dice Bohr. Pues resulta que sí. Cambia la polaridad de esta, la pone en este sentido, y automáticamente esta se pone al instante. Inmediatamente, en cuanto lo mueve, se mueve la otra, a 12 metros. Es un descubrimiento extraordinario, porque ¿cómo es posible que dos personas, que yo haga esto y que la persona que está allá sin siquiera verme, sin siquiera ver un medio de comunicación, sin siquiera que yo le hable o que yo lo vea o que yo le haga señas, él haga lo mismo? ¿De qué manera están interactuando estas dos partículas? Entonces dijo, ok, tiene que haber una manera de que se están comunicando. Se están comunicando por medio de unas fisuras, a lo mejor, que esta le dice cómo se debe mover a esta partícula. Entonces dice, pues muy inteligente, pone un aislante, pone un aislante aquí. Un aislante es un hule para que no pase la corriente, para que no haya interacción entre este y este. Y resulta que, ok, dice, bueno, lo voy a poner en polaridad así, lo voy a cambiar, la voy a rotar, voy a hacer que quede en este sentido. Automáticamente esta se puso en este sentido. Es decir, cada vez que hacía algo aquí, le afectaba acá, independientemente si tenía un aislante, independientemente si no estaban interactuando. Entonces, ¿cómo pasa eso? Pues ahorita no se sabe. Pues total, dijo, ok, dijo, voy a poner una aquí, en Estados Unidos, una partícula, fíjense bien, en Estados Unidos de América, otra la pone en España,
Está larguísimo la distancia, porque son micropartículas que no podemos ni ver. Para ellas es como si fuera años luz en comparación de nosotros. Vuelve a hacer lo mismo, cambia la polaridad, automáticamente cambia esta también. Aún así, estando una en Estados Unidos, estando una en España, vuelve a cambiar, sin siquiera, o sea, están entrelazadas a una gran distancia, y se cree que estas partículas pueden estar entrelazadas de aquí a la galaxia Andrómeda. A la galaxia Andrómeda ustedes llegarían viajando a la velocidad de la luz en 30 millones de años, y estas partículas viajan a velocidad instantánea. Es decir, cuando una cambia, cambia la otra al instante. Ni siquiera viajan, ni siquiera se comunican. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que este efecto de entrelazamiento cuántico, si tú lo cambias de color rojo, le metes calor a otra partícula, cambia rojo, automáticamente cambia esta, aún así estando a una gran distancia de miles de kilómetros? ¿Cómo es posible? Si es materia, nosotros somos materia, nosotros estamos llenos de protones, neutrones, electrones, todo nuestro cuerpo, todas las partículas tienen protones, neutrones, electrones, todos. Esta, usted, yo, la oreja, la nariz, todos. ¿Cómo es posible que estos efectos existan aquí, en la materia microscópica, y en la materia macroscópica, como este marcador, no aplique esta ley de entrelazamiento cuántico? Hasta ahorita no se sabe. Esto pasa y es una ley, por eso se llama ley de entrelazamiento cuántico, porque es una ley, es algo que existe. Cuando usted cambia el color de esta partícula, estando entrelazada, automáticamente cambia esta, al instante, sin siquiera que la cambies y que tarde 5 minutos y le va a cambiar, no, al instante. A cualquier distancia, puedes estar de aquí a Andrómeda, automáticamente te cambia. Entonces es prácticamente algo imposible, según la teoría de la relatividad de Einstein, que Einstein decía que todo puede ser predecible. Si yo aviento este marcador, yo puedo predecir dónde va a caer, y puedo predecir qué velocidad lleva, puedo predecir qué ángulo de elevación tiene, y esta partícula no. Se comunican y no sé cómo, pues ahorita no se sabe cómo. Es un hecho que se comunican. ¿Cómo? No se sabe. Viajan en velocidad instantánea. La velocidad instantánea se supone que es algo imposible, no existe la velocidad instantánea. Sin embargo, aquí en las partículas sí existe. Y la gran pregunta es, ¿por qué estos efectos, no pasan con este marcador que está lleno de protones, de neutrones y de electrones? Porque si es materia, esto es materia y esto es materia, ambos es de lo mismo. ¿Por qué aquí se ocurre y por qué aquí no? Esa es la gran pregunta que hay ahorita. Ahora, ¿cuánto le queda? 7 minutos. Ya me tienes con la boca abierta. 7 minutos. 7 minutos. Ahora, con estas partículas se logró viajar en el tiempo hacia el pasado. Ahorita, un científico que se llama Stephen Hawking logró esto. Tienes ok, tomas el modelo otra vez, hidrógeno. Acá tienes uno de litio. Varían, tienen más electrones estos. Así. ¿Qué es lo que hace Stephen Hawking? Dijo, ok, estas están entrelazadas. ¿Qué pasa si yo meto estas están entrelazadas, pero las 4 no? Dijo, ¿qué pasa si yo entrelazo las 4? Es decir, estas dos las quito de aquí, las pongo aquí, automáticamente se entrelazan. Nada más con su simple hecho de estar en el núcleo, se entrelazan. Es decir, ya cuando ya están aquí, si saco, fíjense bien, tengo y tengo otro hidrógeno acá. O sea, tengo hidrógeno y tengo el litio, ese litio. Ok, quito una de litio, la pongo aquí. Perdón, aquí no, porque no puedo haber dos en una misma de litio. Aquí. La quito aquí. Quito esta, la pongo aquí. Automáticamente se entrelazan. Si siquiera tiene que ser específicamente de un solo átomo. Es decir, yo puedo quitar una de aquí y puedo quitar una de acá. Las pongo aquí y se entrelazan. Tan solo eso por estar en el simple élite, se entrelazan.
Esas partículas las saco y tienen los mismos efectos. Me meto calor, se pinta de rojo, automáticamente eso también, a mayor distancia también. ¿Por qué? Pues no se sabe. Entonces, ¿cómo logran hacer este viaje en el tiempo? Porque no se había logrado dejar nunca al pasado y ahora sí se logró. Ok, bueno, entonces vamos a imaginar esto. A ver si me entienden porque esto está muy complicado. Tengo estas dos entrelazadas. Ok, saqué otras dos de litio y otras dos del fierro, del sulfato ferroso. Las pongo aquí, se entrelazan. Saco estas dos. Están entrelazadas. A esta le cambia la polaridad. Así, pongamos así. Es que la polaridad es, por ejemplo, toman un puntito y dicen, ok, la voy a girar, pero la giran. Entonces la giran, esa es la polaridad. O sea, la giran y automáticamente esta también se gira al instante junto con la otra. Ok, la giro. Para que me entiendan, porque no son a revolutar. La giro. Esta también se gira. Pongo otras dos partículas. Escúchenme, otras dos que están entrelazadas. Estas partículas, ya la giré. Esta partícula la destruyo. Bueno, vamos a explicar de otra manera, porque no, ok, las tengo aquí entrelazadas, no se lo busquen. Entrelazadas, la giro, se gira, la giro, se gira. Okay. Esta la giro, le cambio la polaridad, automáticamente cambia esta. La ley dice, si yo entrelazo esta con esta, y yo entrelazo esta con esta, se puede entrelazar esta con esta. Automáticamente esta se entrelaza con esta al instante, sin siquiera entrelazar estas dos. ¿Sí me entienden? Entonces, ok, ya les explico más o menos. Okay. Aquí, otra vez igual. Aplicando la ley de que yo entrelazo esta con esta, y automáticamente cuando yo entrelazo esta con esta con esta, se entrelaza automáticamente sol. Entonces, yo entrelazo esta con esta, ya están entrelazadas, la giro, se gira, la destruyo, le meto calor a modo de que explote, que se haga energía. Yo entrelazo esta con esta, automáticamente esta, aún así esta partícula estando destruida, esta partícula toma la forma de la partícula que ya está destruida, aún así estando destruida, es decir, se está entrelazando en el tiempo. Es decir, esta partícula ya no existe. ¿Y por qué se sigue entrelazando con esta? Se supone que ya no existe. Aún así se entrelazó y tomó la forma que tenía esta partícula, tomó el ángulo que tenía, o sea, con tan solo entrelazar estas dos, esta la elimino, automáticamente esta se entrelaza con esta. Aún así, esta ya no existe. ¿Sí me entienden? Se supone que no se debería, se supone que aquí se debería romper el entrelazamiento cuando yo rompo esta, cuando yo la destruyo. Pero no, o sea, se entrelazan, en lugar de destruirse, no, se entrelazan. Siguen entrelazadas, es decir, es como si esta partícula que yo ya destruí, esta partícula ya todavía existiera. Porque se supone que ahora destruí. Cuando yo rompo esta partícula, se debería romper el entrelazamiento. Y esta partícula debería actuar por sí sola y no actúa conforme a la que ya estaba destruida. Tiene unas aplicaciones muy grandes esto. Y yo creo ahí es todo. Eso sería aplicaciones así como que más aterrizándolo un poco más. Bueno, entonces, ¿dónde se puede aplicar esto? Principalmente en las telecomunicaciones. Cuando está un astronauta y nos dice en Marte, estamos en la Tierra, nos dice hola, tarda 12 minutos en ese hola en llegar a la Tierra. Es decir, cuando yo escucho hola, ya habrán pasado 12 minutos. ¿Qué pasaría si yo logro poner esto en las telecomunicaciones? Instantáneamente cuando me diga hola, al instante yo voy a escuchar hola. Es una aplicación muy grande porque, por ejemplo, ahora que mandaron la sonda Voyager al espacio, se va alejando. Esta sonda la mandaron con propósito de encontrar, digamos, con estas ahorita se encuentra Plutón. Esta sonda, esta nave, tarda en enviar información de imágenes,
tarda alrededor de 2 semanas. Esas eran las principales aplicaciones que mande las imágenes al instante. Eso ayudaría mucho. Esa sería la aplicación. Y la otra, nomás que esta vez sí me entienden porque sí es más complicada, se llama computación cuántica. Las computadoras funcionan con 0 o con 1. Es decir, da un camino aquí, así, así. La computadora empieza aquí. Dice, ok, bueno, quiero que encuentres esta información. Empieza a buscar, se va por aquí, por acá, por aquí, por acá, así. Hasta que la encuentre. Si tú tuvieras la computación cuántica, como están entrelazadas, ya no sería o 0 o 1. O sea, o buscas 0 o buscas 1. Con el procesamiento cuántico buscas unos, buscas ceros, buscas 1, 0 y buscas 0, 1. Sería 4 veces mayor la velocidad de la computación. Sería algo impresionante porque aumentar 4 veces algo que ya está, que ya por sí, aumentale 4 veces la velocidad de la luz. Eso se convertirá algo increíblemente rápido. Con esto crearían los robots en la robótica, crearían los robots muy avanzados, o sea, avanzadísimos. Es decir, ya no buscaría aquí, es decir, ya, como ya tienes 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 1, ya tendrías este camino y este camino. Es decir, te puedes ir por acá, por acá, por acá o por acá. La computadora va a elegir, ok, no, pues me conviene este, porque este es el más cortito, el 0, 1. Es una aplicación en las partículas. Ahora, por ejemplo, ya vimos que en las telecomunicaciones y en la computación, pero si logramos traer todo este efecto que son puros mundo cuántico, son protones, neutrones, electrones, punto. Ya si usted se va a elementos y quiere hacer estos experimentos, no le va a funcionar, porque tiene que haber primero funcionar solamente con protones, neutrones, electrones y más. Estas leyes son 4 leyes las que hay ahorita. Nomás funcionan aquí. Si yo quiero aplicarlas acá, no. ¿Por qué no? Si son materias. Yo estoy lleno de estos. Todo mi cuerpo está lleno de estos. ¿Por qué ellos sí pueden entrelazarse y por qué yo no puedo entrelazar con una persona? Entonces, ese es el gran avance que se puede lograr. La teletransportación. Es decir, bueno, ¿esto cuánto tiempo? No, pues. Bueno, el ejemplo del astronauta sí me quedó claro, el otro ya no. Vale. Muy elevado para mí, pero bueno. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? ¿Qué les pareció con